buenos amigos. Hoy os vamos a enseñar cómo se refrescan algunos en nuestra ciudad, Changsha. Estamos como a 1 hora conduciendo de donde vivimos nosotros, pero muy cerca de donde residen millones de personas. Es viernes, no hay tanta gente como los fines de semana y nosotros estamos en la zona tranquilita, porque en la más concurrida es imposible grabar. Lele ha dicho que venimos a refrescarnos, pero la verdad es que el agua del río está prácticamente caliente. Si quieres algo más fresco, tienes que irte a zonas alejadas como las que os hemos enseñado en otros vídeos recientes. Pero entre la gasolina y la autopista sale más caro. Y si te vas a quedar a pasar una noche, todavía más. Esto es lo más barato para muchos y por eso hay tanta gente. Vamos a ir a la zona del jaleo, pero Lele me comenta que se siente un poco incómoda porque es la única en bikini. A ver, conste que no es cosa mía, ella se acostumbró durante el año que pasó en España, porque además de la playa también solíamos ir a una piscina cubierta incluso en invierno. ¿Qué tienes, miedo de que algunos piensen que el Lao Wai te ha corrompido? Un poquito. Es que la mayoría de las mujeres se meten con ropa, bueno, y muchos hombres también. Ni hao. Hello. Hello. 你是这里的人吗？对对，我们本地的。哦，所以你们可以在这里走在自生意。对，这里平常人多吗？人多。今天是最高的吗？今天是1/3，最少的， 1/3不到。不到。那什么时候？明天礼拜6、礼拜天是最多的人。最多的。明天再来，谢谢，欢迎来到松华镇。谢谢。哪一个的朋友？ Por cierto, esta vez también hemos venido con Pachi, nuestro pato mascota. Cada vez disfruta más del agua y nosotros de verle chapotear. Me preocupa un poco que algún niño nos eche un chorrazo de agua a la cámara, porque aquí van muy bien equipados, ¿eh? Muchas mujeres suelen llevar ropa para protegerse del sol, pero ahora mismo estamos todos a la sombra. No creo que sea la única razón. La verdad es que aquí todavía hay mucho pudor a la hora de lucir el cuerpo femenino, porque los hombres en general andamos más sueltos. Ya os hablamos del bikini de Pekín, que consiste en levantarse la camiseta hasta aquí. Millones de chinos lo practican en todo el país. Muy sexy. Pero con las mujeres es todo más conservador en general. Estas cosas también pueden variar de unas zonas a otras. En algunas partes del noreste hay cierta tradición de nudismo, pero solo para los hombres, cuidado. Y también hay algo de tolerancia hacia los niños, que a veces andan por ahí como Dios los trajo al mundo. Y en China, de momento, hacer topless, como que no. Yo creo que te arriesgas a que mucha gente llame a la policía. A Baby últimamente le gusta darnos baños, no sé, nos verá sucios. Con estos calorazos el padre seguro que muy bien no huele. A mí, aun siendo hombre, a veces también me da un poco de cosa quitarme la camiseta si hay mucha gente, porque tengo bastante pelo en el cuerpo y a algunos les llama la atención. Yo creo que a mucha gente. Hay hombres que lo ven como algo positivo, algo viril, pero cuando te sientes observado al final muchas veces no hace gracia. Pero bueno, en mi caso no me llegarían a insultar o no se meterían conmigo. En el caso de Lele tampoco, pero a lo mejor hay más gente que está pensando cosas así un poco chungas. Esta zona queda poco después de una presa y por lo que nos han contado, cuando liberan agua suelen cerrarla. Viene la policía y no dejan a la gente bañarse por seguridad, porque además ya os hemos contado en otras ocasiones que en China los accidentes en ríos, lagos y embalses son muy habituales. Los puestos de comida, productos de baño y demás seguramente están aquí sin permiso. Es muy probable que estén violando alguna norma, pero las autoridades hacen la vista gorda. Y ahora con eso de la economía de los puestos callejeros que busca compensar las restricciones por el COVID, no van a hacer nada. Esto ahora mismo más que comunismo es anarquía, porque para empezar aquí está prohibido bañarse. Como no podía ser de otra manera, aquí también hay gente haciendo directos de los de vender productos. Están literalmente en todas partes, no pierden una ocasión. Parece que estos están vendiendo sandalias. A ver, que nos ofrecen sandía. Sí, sí, gracias. Oh, 谢谢。 Aparte de los que han venido compuestos, vemos gente que se lo ha montado muy bien. Supongo que en España los llamaríamos domingueros, pero estos son de los de más alto nivel. Yo cuando sea mayor también quiero ser así. Hemos tenido que meter a Pachi en su caja porque el perro de los vecinos, entre comillas, casi se lo come de un mordisco. Perdón por el paréntesis, enseguida volvemos al agua, pero tenemos que decir algo importante. Todo esto de bañarse en los ríos puede parecer divertido, pero hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ayer, justo después de grabar este vídeo,
vídeo nos enteramos de que hubo una riada en la provincia de Sichuan, en una zona no muy turística. Ahí también estaba prohibido nadar y avisaron a la gente poco antes de que se inundase la zona, pero algunos no se movieron. Las aguas crecieron en cuestión de segundos y se llevaron a varias personas, causando 7 fallecidos y 8 heridos, aunque podrían ser más. Ya sabemos que suena un poco a aguafiestas, pero no queremos que os pase algo así. Hemos empezado mostrándoos ese sitio porque es conocido por el ambiente que se forma, aunque es cosa de los últimos 2 años. Pero si quisiésemos bañarnos en el río, podríamos hacerlo en nuestro barrio a pocos minutos en bici desde donde vivimos. Hay gente que se mete debajo del puente porque hay mucha sombra, pero en principio está prohibido. Las aguas de esa parte están protegidas y te pueden meter una multa de hasta 70 euros si te pillan. Pero yo creo que la policía está a otras cosas. Lele y yo acabamos de estar allí, pero nos hemos tenido que ir porque un señor mayor que estaba nadando nos ha llamado la atención, nos ha dicho que no se podía grabar y hasta se ha puesto un poco agresivo. Pero bueno, entendemos que se habrá puesto a la defensiva para proteger ese rincón. Tendría miedo de que lo denunciásemos o algo así. Si no quieres arriesgarte a la multa o a tener este tipo de problemas, puedes ir un poco más al norte, a la zona donde estamos ahora, y en teoría ya no hay restricciones, pero hay que tener cuidado porque el río Xiang, que es un afluente del Yangtze, es muy grande, puede tener corrientes peligrosas y además es navegable. Esta parte está muy cerca de la universidad donde trabajo, puedo venir andando desde allí y el año pasado conocí a un grupo de nadadores que se bañan en esta orilla protegida de los barcos por una isla. Le ha preguntado a estos señores qué tal está el agua, le han respondido que templada y ha dicho voy a ver, y vaya que se ha visto. Se ha resbalado en las escaleras y se ha metido con mochila y todo. A ver, aquí el agua está templada pero algo más fresca que en el sitio de ayer y a lo mejor arrastra más contaminación, pero no tanta como algunos imaginan porque esta provincia no es tan industrial. Además, en los últimos años la situación ha mejorado en casi todo el país y en este río, por ejemplo, la calidad del agua ha aumentado 10,6 puntos en la última década, llegando al 98,7%. Yo no he pegado un trago por si acaso, pero para bañarme no tengo ningún problema. Tenemos mucho viento, amigos, ya lo sentimos y se oye el ruido. Ahora bien, tened cuidado porque en estos ríos tan grandes a veces hay mucho barro en las orillas. Te puedes hundir mucho en él y si no sabes nadar muy bien, a lo mejor hasta es peligroso. Hace unos 10 años recuerdo que en el pueblo de Lele el río olía mal en unos cuantos puntos, pero afortunadamente este fenómeno ha pasado a la historia en muchas localidades. Por lo que hemos leído, los ríos del sur están mejor. El río Amarillo, por ejemplo, que pasa por algunas de las provincias más contaminadas del norte, tiene datos más preocupantes. Pero hace poco hubo una iniciativa muy curiosa por la que las provincias de Shandong y Henan se apostaron entre comillas 60 millones de yuanes para ver si la segunda, que está más al interior, era capaz de mejorar la calidad del agua. Y por suerte para todos han ganado la apuesta. Si nos aficionásemos a bañarnos aquí, Lele no solo no lo haría en bikini, sino que seguramente se compraría uno de esos bañadores femeninos que cubre prácticamente todo el cuerpo. Porque aquí apenas hay sombra y a Lele, como a muchas otras mujeres chinas, no le gusta nada ponerse morena. Ahora ya no nos exponemos tanto a los rayos del sol, pero hubo años en los que estábamos ahí grabando a tope, hiciese el tiempo que hiciese, y a veces lo lamentaba. Sus familiares le decían, estás más morena, y ella, no, por favor. Por cierto, en esta ciudad también hay una actividad de natación cruzando todo el río, pero es en invierno, porque no os lo hemos dicho, pero también hay bastante afición a ello. Claro, en invierno hay menos riesgo de que te pongas moreno. ¿Y qué pasa, que en esta ciudad tan grande no tenemos piscinas? Pues sí, hay unas cuantas, pero tampoco son muchas porque China es un país en vías de desarrollo y se notan cuestiones como esta. Se calcula que aquí en Changsha hay unas 300 piscinas para 10 millones de habitantes y en todo el país serían cerca de 33.000. Pero para que os hagáis una idea, en España, con mucha menos población, hay más de 1 millón, bueno, ya tirando a 1,5 millones. Sé que en las redes sociales a veces se ven imágenes de piscinas chinas a rebosar de gente con flotadores, pero eso suele ocurrir sobre todo en parques acuáticos con toboganes y demás, a los que se va en buena parte por su ambiente. En las piscinas normales como esta, para nadar y poco más, es raro que se vean esas escenas porque los adultos no pueden entrar con esos pedazos de flotadores y muchos no saben nadar. Las piscinas al aire libre son un poco caras, cuestan un mínimo de 4 euros, aunque te puede salir más barato si te haces un bono. Pero yo creo que la diferencia clave es eso, que la mayoría de la gente no sabe nadar y si te vas a la zona más profunda de la piscina puedes estar muy tranquilo. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis
podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!